Buenas noches, profesora. Mi grupo está conformado por mi persona, Erika Labra, Lía Vázquez, Marjorie Hurtado, Shannon Francis, Cidia Rentería y Yacira Castañeda. El tema de mi grupo es química de los ácidos nucleicos y sus derivados. Una pequeña introducción. Los ácidos nucleicos son un tipo importante de macromoléculas presentes en todas las células y virus. Las funciones de los ácidos nucleicos tienen que ver con el almacenamiento y la expresión de información genética. El ácido desoxirribonucleico codifica la información que la célula necesita para fabricar proteínas. Un tipo de ácido nucleico relacionado con él llamado ácido ribonucleico. Conceptos. Los ácidos nucleicos son un tipo importante de macromoléculas presentes en todas las células y virus. Las funciones de los ácidos nucleicos tienen que ver con el almacenamiento y la expresión de información genética. El término ácido nucleico es utilizado para descubrir unas moléculas específicas y grandes en la célula. Los ácidos nucleicos trabajan en la célula almacenando información. La célula codifica información como cuando se graba en una cinta en los ácidos nucleicos. Clasificación de los ácidos nucleicos. ADN o ácido desoxirribonucleico. El ADN es una biomolécula de doble hélice, cuya estructura tridimensional fue descubierta por Watson y Crick en el año 1953. ARN o ácido ribonucleico. El ARN es una biomolécula con una sola hélice que está presente en organismos eucarióticos y procarióticos, y es aquel que se encarga de la síntesis de proteínas. En ocasiones, el ARN es el único material genético que presentan los virus. El ARN se divide en tres tipos: ARNM, que es ARN mensajero; ARNT, que es ARN de transferencia; y ARNR, que es ARN de ribosómico. Reacciones. En la composición química de los ácidos nucleicos se establece que se necesita dos elementos químicos. Uno se denomina nucleótido, la cual va a ceder la agrupación de los ácidos nucleicos, y un polímero denominado polinucleótido. Los nucleótidos están formados por una base nitrogenada, las cuales pueden ser púricas, formadas por adenina y guanina, y pirimidínicas, formadas por citosina, uracilo, timina. También contiene un grupo fosfato y un azúcar. Usos aplicados en distintos campos, incluyendo la fisioterapia. La herencia y su mecanismo de transmisión son estudiados por la genética biológica molecular y la bioquímica. La información que se requiere para dirigir todos los procesos vivos está almacenada en las secuencias de nucleótidos del ADN. La terapia genética involucra la transferencia de material genético a una célula para conseguir un beneficio terapéutico, por lo que se ofrece una nueva opción para el tratamiento de muchas patologías. Posibles patologías. Síndrome de Edwards. El síndrome de Edwards, también conocido como trisomía 18, es un trastorno genético. Este trastorno afecta al desarrollo normal del niño, ya que el pequeño que lo padece tiene una tercera copia del material cromosoma 18.
en lugar de las copias normales, como se puede apreciar en la imagen. El síndrome de Down es un trastorno genético que se origina cuando la división celular anormal produce una copia adicional total o parcial del cromosoma 21. Este material genético adicional provoca los cambios en el desarrollo y en las características físicas relacionados con el síndrome de Down. Galactosemia. La galactosemia, que significa galactosa en la sangre, es una enfermedad hereditaria poco común. Las personas con galactosemia tienen problemas para digerir un tipo de azúcar llamado galactosa de los alimentos que consumen, debido a que no pueden procesar la galactosa adecuadamente. Se acumula en su sangre, dañando el cerebro, provocando cataratas, ictericia, hígado agrandado y lesión renal. Anemia falciforme. La anemia de las células falciformes es uno de un grupo de trastornos conocido enfermedad células falciformes. La anemia de células falciformes es un trastorno hereditario de los glóbulos rojos en el que no hay suficientes glóbulos rojos sanos para transportar el oxígeno por todo el cuerpo. Normalmente, los glóbulos rojos redondos y flexibles se mueven fácilmente a través de los vasos sanguíneos en la anemia de las células falciformes. Albinismo es un trastorno genético heterogéneo causado por mutaciones en diferentes genes, que se produce una reducción o ausencia total del pigmento melánico de ojos, piel y pelo. Síndrome de Marfan es un trastorno hereditario que afecta el tejido conjuntivo, es decir, las fibras que sostienen y sujetan los órganos y otras estructuras del cuerpo. El síndrome de Marfan afecta más frecuentemente el corazón, ojos, los vasos sanguíneos y el esqueleto. Fibrosis quística es una enfermedad que provoca la acumulación de moco espeso y esponjoso en los pulmones, el tubo digestivo y otras áreas del cuerpo. Es uno de los tipos de enfermedad pulmonar crónica más común en niños y adultos. Y por último, Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad hereditaria que provoca el desgaste de algunas células nerviosas del cerebro. Las personas nacen con un gen defectuoso, pero los síntomas no aparecen hasta después de los 30 o 40 años. Es una condición neurológica causada por la herencia de un gen alterado. La muerte de las células cerebrales en ciertas áreas del cuerpo resulta en la pérdida gradual de la función cognitiva, física y emocional. La enfermedad Huntington es una enfermedad compleja y severamente debilitante, para la cual en la actualidad no hay cura. Recomendaciones de la química en los ácidos nucleicos y sus derivados. Son más complejos al presentar proteínas. Proporcionan resultados ligeramente diferentes. Son estructuras similares. Son relacionadas con el almacenamiento y flujo de información genética en las células y macromoléculas lineales construidas por nucleótidos. Muchas gracias.